Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis. Yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo os voy a hablar de lo importante que es conseguir una portada de diseño profesional. Ya tenéis un vídeo en el que os mostraba toda la primera parte, las primeras semanas, cómo ha sido el proceso de trabajar con un diseñador profesional, con una ilustradora magnífica que es María Salcines. Y en este libro os voy a mostrar. Ya he dicho libro otra vez, ¿verdad? Y en este vídeo os voy a mostrar el desenlace final, la portada definitiva que la verdad me tiene enamorado. Si esto os causa curiosidad, si queréis saber cómo es trabajar en esta fase final cuando ya hemos escogido un boceto, que es donde nos quedamos en el anterior vídeo, y llegamos hasta el producto final, hasta la portada completamente diseñada, quedaos hasta el final del vídeo. Lo primero que quiero hacer es una reflexión sobre el tema de acudir a profesionales cuando se escapa a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer o a nuestro rango de habilidades, ¿no? Porque es que, claro, con el tema de la autoedición parece que uno tenga que hacérselo todo. Y no está mal, de verdad es una opción para empezar cuando uno a lo mejor no puede permitirse o no quiere invertir dinero y lo quiere hacer todo con un gasto económico mínimo. Está muy bien empezar a publicar y hacérselo todo uno mismo, pero de verdad hay un punto en el que si podéis darle ese punto extra de atención a vuestras obras puede marcar una gran diferencia. Y lo digo también con el conocimiento un poco a nivel de marketing, de posicionamiento, de los clics que va a recibir en nuestro libro y las visitas que va a recibir solamente por el hecho de tener una mejor portada. Puede parecer algo banal o algo que no tiene tanta importancia, pero la portada es uno de los elementos más importantes de nuestros libros. No sé si lo he comentado en alguno de los otros vídeos, me parece que sí, y también lo pongo en las descripciones de mi trayectoria como escritor que hay en los libros. Yo también soy software developer, soy desarrollador. Entonces, he trabajado mucho también con la importancia que tiene en un sitio web que los clientes realmente hagan clic. Y cuando uno trabaja con publicidad online, por ejemplo, está el CTR, que es el click-through rate, que es cuántas personas hacen clic en aquello que queremos nosotros que visiten. Funciona igualmente, por ejemplo, con YouTube. YouTube también tiene el click-through rate. Por eso, si habéis alguna vez investigado un poco cómo funciona el tema de YouTube, sabréis que es muy importante tener miniaturas atractivas de los vídeos, tener miniaturas que la gente clique. Y después el contenido, por supuesto, es muy importante. Y ya os digo que el principio se puede aplicar igual para YouTube, que para los libros, que para un artículo en una página web. Primero tenemos que llamar la atención y después tenemos que cumplir con lo que hemos prometido en esa miniatura. Porque si realmente tenemos una portada maravillosa, excepcional, brutalísima, de una calidad sobrehumana, pero después el libro es una castaña, con perdón, pues realmente esto no va a llegar a ningún buen lugar, porque la gente va a hacer clic, probablemente algunos de ellos compren el libro, pero después, si el libro no es bueno y no gusta, pues va a recibir malas críticas, va a recibir malas valoraciones y va a caer en los rankings, va a perder visibilidad y se acabaron las ventas del libro. Esto es una conjunción. Primero, el producto tiene que ser muy bueno, eso es lo más importante. Vuestro libro tiene que ser cuanto mejor podáis hacerlo. Y no solo me refiero ya a la historia, porque para gustos colores dentro de esto, ¿no? Además hay libros de ficción, de no ficción, no me voy a meter ahí. Vuestro libro tiene que ser la mejor versión que podáis alcanzar del mismo. Y esto conlleva una serie de cosas que escapan a nuestro control. Por supuesto, si sois diseñadores o ilustradores, ya lo tenéis todo en el pack. Pero realmente, a veces es mejor delegar y dejar que profesionales se encarguen de estas cosas. Os voy a ir superponiendo aquí para que veáis cómo ha sido el proceso, porque María y yo hemos estado hablando a lo largo de otras 2 semanas en las cuales, ya habiendo decidido la portada, digamos, el boceto definitivo a través del cual íbamos a hacer la portada final, pues empezamos a debatir acerca de las diferentes posibilidades, diferentes texturas, diferentes colores. Os voy a dejar aquí, por ejemplo, la prueba de color para que veáis. Con colores planos tuve que decidir qué tipo de tonalidades eran las que creía que le iban mejor al libro. Y bueno, al final lo hice un poco
teniendo en cuenta el libro en sí, ¿no? Lo que se relata en él, las descripciones de la propia novela, pero también es una pasada porque pude enviar estas pruebas de color a familiares, amigos, gente de confianza que me dijo, oye, pues a mí me llama mucho la atención esta o la otra. Y fui apuntando todos estos votos y al final me decidí por esta de tonos más verdosos, que la verdad es que era la más adecuada respecto a lo que pasa en la novela en sí. Y bueno, a partir de aquí pues empezamos a trabajar diferentes conceptos. Por ejemplo, tuve varias opciones para elegir de la ventana, si quería ramas en el exterior o no, si la quería más simple. Por ejemplo, también tuve varias opciones de las cortinas, qué tipo de texturas iban a llevar, si eran cortinas simples o dobles. También tuve que escoger acerca de Hugo, el protagonista que está ahí en la portada llevándose las manos a la cabeza. Tuve que elegir si se le iba a ver más completo o menos. Y en este caso, por ejemplo, decidí que a Hugo se le viese más entero, que si os fijáis se le ve hasta la rodilla, porque quería que fuese lo que captase más la atención de la imagen. Por supuesto, todo esto tiene una composición muy estudiada. Es que claro, no podemos competir con este tipo de cosas. Y bueno, pues finalmente le dije mis decisiones, le transmití que quería la ventana más simple para que destacase más Hugo, la cortina también me gustaba más la cortina simple, también escogí dónde iban a ir los títulos y el nombre del autor, también estuvimos mirando diferentes fuentes y estilos de tipografías para darle el matiz misterioso o de locura que queríamos. Y ya pasamos a los emails finalísimos, en los que digamos que María ya me volvió a preguntar cuestiones muy finales, muy decisivas, pero me encanta esta apreciación al detalle, ¿no? Esta posibilidad de poder decir en cosas tan nimias. Por ejemplo, yo también le había comentado que quería que el libro llevase algún tipo de sello para indicar que se trataba de una edición especial por el 10º aniversario. Y María enseguida fue capaz de ofrecerme diferentes opciones de sellos, diferentes ideas con laureles, si queríamos orientarlo más a algo tipo más dorado, como si fuese algún tipo de galardón. O algo que me sugirió era hacer este lacre, porque el lacre se asocia también mucho a los libros y a la vez al misterio. Y claro, este tipo de ideas a lo mejor a uno no se le ocurren, y la verdad es que viendo el resultado final queda perfecto. El lacre en principio era más rojo, de un color más vivo, más intenso, y tenía, digamos, una saturación mayor del color, pero después también viendo cómo quedaba en la portada, el lacre se estaba llevando mucha de la atención que queríamos que recayese en Hugo realmente, en la ventana, en la sombra y en este juego de luces que habíamos creado. Entonces, sin problema, de nuevo se rebaja el color al lacre, se ajusta todo para mantener la atención donde queremos y volvemos a ver la composición en conjunto y cómo está quedando. Por último, tuve que elegir también el tipo de texturas. Por el tipo de ilustración que yo le había pedido un poco a María y que habíamos decidido adoptar para este proyecto, podíamos trabajar con diferentes tipos de texturas, más simples o más complejas, con degradado, y no todos los elementos tenían por qué llevar el mismo tipo de texturizado. Además, finalmente se aplican unas texturas finales como una especie de grano de película que le da un toque más misterioso y más artesanal, no sé. Estos son todo impresiones mías y perdonadme si algún diseñador o ilustrador está viendo esto y se está llevando las manos a la cabeza como Hugo, pero claro, yo lo cuento desde el punto de vista del escritor, que yo pues tengo alguna noción de diseño, pero ni punto de comparación con un profesional. Entonces yo os lo cuento con mis palabras y lo que yo percibo y yo entiendo, ¿no? Con todo esto. Y bueno, tras elegir las texturas finales que le dan unos toques sutiles, pero que es ese acabado final y perfecto, esas sombras de la ventana, esa textura de las cortinas, todo eso acaba siendo una conjunción perfecta que en combinación con también la textura del lomo completo, porque para aquí aprovechamos una de las ideas también que había para la portada principal, que eran las neuronas, por todo el tema psicológico de Hugo y del trastorno mental del que trata la novela. Dijimos, oye, ¿y si ponemos las neuronas en la contraportada? Y como veis aquí todo se aprovecha, la contraportada lleva estas neuronas también, este entramado, están estratégicamente dibujadas a mano para que los textos se lean bien y en los sitios que quedan más huecos destaquen más las propias
neuronas o conexiones. El lomo tiene el tamaño perfecto siguiendo las plantillas de Amazon y hay que calcularlo expresamente para nuestro libro, ya que depende del tipo de papel, del color de papel, del acabado de la portada, si es brillo o mate, y del número de páginas sobre todo. Lo que voy a hacer es hacer un vídeo para todo esto, que os dejaré aquí una vez esté listo, con una de estas tarjetas que salen flotando. Y bueno, os explicaré cómo funciona todo esto. Una vez subido a Amazon, yo ya le había dicho a María el número de páginas totales, por lo que subí la portada y fue aprobada de inmediato, y el chequeo automático que hace KDP me dijo que estaba todo perfecto, que no había ningún problema. Los formatos de archivo correctos que necesitaba, la mayor resolución. Vamos, es que solo puedo deciros y hablaros de ventajas en este caso. Sin más, me gustaría enseñaros el resultado final, porque de verdad estoy contentísimo. Yo os voy a dejar el contacto de María, ella es diseñadora e ilustradora profesional y bueno, podéis preguntarle sin ningún tipo de compromiso ahí en su Instagram, que es JetCadet. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea de utilidad. Ya sé que cuando uno empieza a lo mejor no está pensando en este tipo de cosas, en contratar a profesionales para este tipo de partes accesorias de nuestro libro y no tan accesorias, os repito que es importantísimo. Y bueno, simplemente quería daros otro punto de vista porque a pesar de haber publicado varios libros ya, unos 5 a fecha de hoy, nunca había tenido el placer de trabajar tan directamente como un diseñador, ni trabajando con editoriales como hice con alguno de mis primeros libros, ni trabajando de forma independiente como había estado haciendo hasta ahora. Os recuerdo que podéis descubrir todas mis novelas si esto os intriga y si la portada os ha llamado la atención, a ver si funciona de verdad. Podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo y como siempre os digo, sed creativos.